Hola, hola, bienvenidos a este podcast de la oscuridad a la luz. Soy su anfitrión, Rigo el Vigilante, y este es el espacio donde escucharemos testimonios poderosos, historias reales. La Biblia nos habla sobre cómo Dios nos salva y nos rescata, nos saca de la oscuridad y nos trae a su luz admirable. Pero surge la pregunta, ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo sucede esto? Y pues suerte por nosotros, aquí tengo una amiga y hermana en Cristo que nos va a compartir su historia. Yo la conocí a ella como alrededor del 2016 en una barbería por el canal y nos volvimos a reunirnos en la escuela de Instituto Bíblico en nuestra iglesia. Y nuestra amistad ha seguido creciendo muy fuerte, especialmente cuando falleció a mi hija. Ellos estuvieron ahí por nosotros, ella y su esposo fueron nuestro soporte y pues son muy buena familia para nosotros. Y pues, Stephanie Ruano, bienvenida, es un honor de tenerte aquí conmigo. Gracias, Agustín. Es un placer para mí el poder estar aquí y poder compartir eh, mi testimonio y pues dar a conocer lo que Dios ha hecho en mi vida en el tiempo que llevo de conocer de Él. Wow, qué bueno, gracias. Y pues cuéntame un poco sobre ti, de dónde eres y cómo fue tu niñez. Yo soy de Honduras, eh, soy de un lugar llamado Santa Bárbara, un lugar muy hermoso. eh, Mi niñez tuve una niñez, una infancia muy hermosa, crecí con mis abuelos, los papás de mi mamá. Mi mamá tuvo que emigrar a este país y pues nos dejó a cargo de mis abuelos, a mis hermanos y a mí. Eh, Tuve una infancia realmente hermosa. Me encantaba siempre a andar a caballo con mi abuelo, estar en las fincas de café o andar en los planteros de él. Y, y pues creo que mi infancia fue de lo más hermoso. Por supuesto, mi abuela era la que se encargaba de introducirlos en las cosas de Dios. Vengo de una familia católica. Mi abuela era muy católica, mi abuelo muy poco, muy rara vez iba a la iglesia. Él siempre fue de las personas que pensó que no era siempre necesario asistir a una iglesia para estar bien delante de Dios, que lo Mm. más importante era presentarnos bien delante de Dios todos los días. Esa era la manera de pensar de él y la de mi abuela, pues por supuesto, congregarnos. Wow, ok, Ya, ok, Santa Bárbara. Espero que algún día podamos ir a visitar a su vecindario. sería un placer. Wow, ok, ok. Entonces sí, venía creciendo, sí conocía de Dios. Podría decir de que, como dijo Job, de oídas había oído del Señor, de Dios, pero no fue hasta los 20 años que yo realmente conocí del Señor. Wow, cuéntame, cómo fue que se acercó al camino del cristianismo? ¿Cómo fue? Cuénteme. Ah, Cuando mi mamá decidió traernos para este país, veníamos mi hermana y yo. Me acuerdo que en cierta ocasión en el desierto yo le dije o le reclamé a Dios y le dije, Señor, si es verdad que tú existes, quiero ver tu gloria. Yo quiero pasar este camino sin dificultades, pero en realidad no fue así. En realidad no fue eso lo que Dios quería para mí, porque yo lo reté, yo de alguna manera cuestioné a Dios, porque yo le dije, sí es verdad que tú existes, porque como te digo, sabía que Dios existía, o sea, me inculcaron desde pequeña que había un Dios supremo pero nunca tuve una comunión o una relación directa con el Espíritu Santo o con el Señor.
la petición que yo tenía era que quería cruzar a este país sin problemas. La primera vez que entramos al desierto, mi hermana estuvo a punto de quedarse en el desierto tirada y fue cuando yo decidí hacerle esta pregunta a Dios: si es verdad que tú existes, pues ayúdanos a llegar con bien. Porque mi hermana, los guías nos dejaron tirados estuvimos rondando el desierto por 7 días, nos quedamos sin agua, sin comida, y, y pues hasta que logramos regresar nuevamente a México. Después de eso, ya la persona que nos traía, él habló con mi mamá y le dijo: creo que no es buena idea que ellas vuelvan a entrar al desierto, pero hay una vía más fácil para hacerlo. Entonces, solamente nos iban a cruzar la línea. Cuando estábamos cruzando la línea, yo fui arrestada por inmigración y pues me llevaron a una detención donde estuve 5 meses detenida. Mi temor más grande era que a mi hermana le pudiera pasar algo en el camino, porque pues de alguna manera yo venía cuidando de ella, porque yo soy la mayor. Y pues ahí en esa detención de inmigración en Arizona, se llama Eloy Detention Center, y ahí fue donde yo estuve por 5 meses. Las primeras 2 semanas fueron las más cruciales, porque no sabía de mi hermana, no podía comunicarme con mi mamá, hasta que conocí a otra hondureña ahí en la detención, y ella fue la que me empezó a inculcar, a decirme: ¿sabes qué, Stephanie? Vamos a la capilla, fíjate que va a haber una campaña, pero mientras llegaba a esa campaña, yo le decía al Señor, ya estando en la prisión, yo le decía: Señor, perdóname, yo sé que he fallado, y no puedo dar testimonio o pedirte con certeza, creyendo en que tú me vas a dar lo que te pido, porque pues nunca he tenido algo así. Nunca te he pedido algo directamente y que yo pueda ver con mis ojos que me lo estás dando. Entonces, me acuerdo que una noche mi compañera de celda era una persona asiática, y yo le dije al Señor: Señor, solamente quiero una prueba de que mi hermana está bien. Solamente quiero una prueba para yo creer que tú existes, para yo creer que en realidad tú sigues haciendo milagros como los que hacías antes. Entonces yo me acosté, pero no podía dormirme. Yo calculo que eran como las tal vez 3 o 4 de la mañana, cuando frente de nosotras había como una ventanita con rejas. Cuando miró que aquella ventana se iluminó totalmente. Fue una experiencia muy hermosa. Yo no pude hablar, yo no pude hacer nada más que arrodillarme, porque yo pude sentir por primera vez en mi vida algo hermoso, una paz, una tranquilidad. Y después de esa noche, creo que yo no volví a llorar, no volví a pedirle por mi hermana. Empecé a trabajar ahí en la barbería con Siltia, una amiga que estaba ahí, y fue como ella me dijo: ¿sabes qué, Stephanie? Tengo 2 minutos de saldo, llámale a tu mamá. Y ya llamé a mi mamá y me dijo: ella está bien, está conmigo. Entonces, después de esa noche yo pude saber lo que realmente era el tener un encuentro con Dios. Pero, sin embargo, fueron muchas cosas, como todos, como siempre, muchas veces a Dios solo lo utilizamos, lastimosamente. Supe que mi hermana estaba bien y dije: bueno, ya obtuve lo que quería, y pues aquí yo sigo con mi vida, y pues él con él, ¿no? Él es Dios. Y, y yo seguí hasta que un día estábamos con Siltia y podría decir de alguna manera que nos profetizaron tal vez,
y nos dijeron de que a ella y a mí nos dijo la persona esta que un día ella y yo íbamos a ser personas usadas por Dios. Wow. Pero lo extraño fue que nos dijo, pero a una de ustedes les va a costar más que a la otra. Y al día de hoy yo siento que, porque Silvia, ella salió de la cárcel y ella continuó, ella nunca se alejó, ella siempre estuvo en los caminos del Señor. Yo no, yo llegué a este país, salí de la cárcel y cuando llegué aquí, a pesar de que lo que había sentido en la cárcel, esa paz, porque yo le llamo de que muchas veces creemos que estar sola, el solamente estar en una cárcel es estar presos, pero en realidad no es así. La prisión nosotros la llevamos. Porque yo estaba, es cierto, estaba aislada del mundo exterior, pero mi vida se sentía libre. Yo estaba en paz, estaba tranquila. Cuando a mí me dijeron Fuentes, te vas a tu casa, yo realmente lloré. Y me acuerdo que me dijo, Silvia, ¿por qué lloras? Y le dije, ¿sabes? Le dije, siento que cuando salga de aquí yo voy a volver a ser la misma o peor de lo que era. Y no me quiero ir, porque yo no quiero dejar de sentir el Espíritu Santo. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué, flaca? Me dijo, lucha y sigue adelante en los caminos del Señor. Sigue adelante y no te desanimes por nada. Pero cuando llegué aquí, como dije al principio, vengo de una familia católica. Fui la primera persona en mi familia de llegar al Evangelio. Wow, felicidades, bienvenida. Ya fui la primera persona en mi familia. Mi esposo me llama la matriarca de mi familia. Después de mí llegó un tío, llegó mi mamá, y ahorita ya somos, creo que como unas 15 personas. Se está jalando toda la familia. De Dios. Wow. Ya, pues la palabra de Dios nos dice, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Así que no es un trabajo nuestro, sino que el que se encarga de todo es Dios. Y nosotros creo que lo que mejor podemos hacer es guardar nuestro testimonio, cuidar lo que hacemos, lo que hablamos, porque eso habla más que nuestras propias palabras. La verdad que sí. Y yo pienso que uno no tiene nada mucho que hacer, no tiene que estar presumiendo o haciendo nada porque ellos mismos se dan cuenta del cambio de vida, la forma de vivir, la forma de hablar, la paz, la tranquilidad que el hogar tiene y ellos dicen, como lo van viendo, dice, ¿y mi hermana qué tiene? Y se empiezan a investigar, a acercarse más y poco a poco es cuando ellos se van dando cuenta, ¿no? Porque usted no los tuvo que estar arrastrándolos ni amenazándolos, tienes que aceptar mi religión y estar conmigo. No, es como dice, su testimonio es lo que está ayudando, se están dando cuenta de la verdad. Es la verdad que ellos empiezan a dar cuenta de que en el cristianismo sí hay una paz y hay una tranquilidad. Es diferente, hay una gran diferencia. Pero me gustó cuando dijo, cuando estaba en la cárcel, lo que vio era una visión, era una luz. Yo pienso que fue la respuesta de Dios hacia mi vida, hacia mi petición, o más que todo hacia mi arrogancia, de la manera en que yo le pedí, fue demostrándome que Él realmente existe. Y yo lo creo porque de inmediatamente me dice que sintió esa paz, esa tranquilidad. Aún no había hablado con su hermana. No, ya estaba tranquila y ya estaba en paz y pienso que también eso ya venía a la par de esa paz. Ya solo era un extra que escuchó la voz de su hermana que estaba bien y que su mamá le dijo que estaba bien. Cuando Dios le da un milagro, es un paquete completo. Correcto. Siente esa paz y luego de paso lo llega a escuchar y eso es muy lindo.
Y eso solo Dios puede hacer eso. Así es, definitivamente que nosotros, yo siempre digo, si hoy estoy de pie y estoy hasta aquí donde he llegado, no ha sido porque yo sea inteligente ni porque sea buena, porque el mismo Jesús dijo, bueno, solo el Padre. Amén. Amén. Pero de algo estoy segura, que si estamos aquí es por su infinita misericordia, por su amor, por su fidelidad hacia nosotros, porque realmente si fuera por nosotros, no estaríamos aquí. Ya hace mucho creo que hubiésemos sido consumidos porque le fallamos demasiado a Dios. Pero con respecto a esa noche, pues sí, yo pienso que podría decirlo que fue una visión que tal vez tuve y fue muy hermoso porque eh, no ha sido la única vez que yo he podido tener experiencias con el Espíritu Santo de esa magnitud. Pero esa vez, cuando tú sabes de que a ti te dicen, Dios existe, Dios es real, pero nunca has tenido un encuentro directo con Él, no sabes si es verdad lo que te están diciendo. Sí, sí, Porque cierto. una cosa es lo que tú vives y dos, lo que te cuentan. Pero cuando tú vienes y tienes una experiencia con el Señor, en mi caso, yo pude darme cuenta desde ese día de que Dios es real, que Dios existe y que el único que pudo poner eso en mi vida era Él, porque Mira, estaba en un lugar incomunicado donde de la única manera que me pude comunicar con mi familia después de esa noche fue por cartas, nos comunicábamos por cartas y, y le llamaba 2, 3 veces a mi mamá, a mi hermana por teléfono y, y pues eso fue lo que viví en la cárcel, lo que me impactó. wow, wow. Ya. So, ¿podríamos decir que la primera vez que habló con Dios fue cuando venía en el camino? ¿O ya había tenido comunicación con Él? No, nunca. So, lo que yo estoy tratando de entender ahora es que a veces Dios nos pone o nos pasa por situaciones porque Dios quiere hacer algo con nosotros, porque estaba a cargo de su hermana Ujú. y por ese amor que tiene a su hermana empezó a clamar por él. Y para que usted fuera transformada y tuviera esa visión, esa conexión, esa relación íntimo con Dios, fue, podríamos decir, encerrado en un espacio para que su relación comenzara a crecer con Él y empezara a crecer con Él, porque, como dice, y lo sintió a la hora de salirme de acá, no sé qué me va a pasar porque siento que me puedo desviarme. So, siento que al estar ahí en esa casa, en ese cuarto, pudo enfocarse más en crecer su relación con Dios. Definitivamente. A veces yo tengo algo que eh, mi amiga y yo, porque nos volvimos muy buenas amigas mientras estuvimos allá adentro, eh, ella y yo siempre hacíamos algo. Nos íbamos a la librería y cortábamos hojas y de esas hojas hacíamos como libritos. Y en esos libritos todos los días ella y yo nos poníamos a meditar la palabra del Señor cuando salíamos a la yarda o cuando era que estábamos ya en las tardes, siempre nos poníamos a estudiar la palabra del Señor. Yo sabía que era una persona de que Dios la iba a usar mucho. Hasta el día de hoy hablo muy poco con ella, pero sé que ella continúa en los caminos del Señor. Yo me desvié, llegué aquí en el 2000, salí en mayo del 2012 y llegué aquí con mi mamá justamente un día antes de su cumpleaños, yo llegué el 15 de mayo aquí a California del 2012. Empecé a ir a una iglesia llamada Tabernáculo de David y el pastor Héctor Santiago y su esposa Teresita fueron personas muy especiales conmigo. eh, Me apoyaron, me aconsejaron y yo siempre los vi como mis padres espirituales. Después de eso conocí a un amigo
que hoy él está muerto. Y con esta persona, mi tío, mi hermana y yo, empezamos a salir. Las primeras salidas fue como, vamos a cenar. Y luego, después de eso, empezó, ¿sabes qué? Va a venir tal artista. O me acuerdo que uno de los primeros que fuimos a ver fue a Farruko. Oh, ok. Y al Rocapulco, a San Francisco. Y entonces fue cuando yo dejé de asistir a la iglesia y empecé a salir a bailar, empecé a tomar, empecé a perderme totalmente. Nunca salimos solas porque tenemos un tío que siempre fue muy, muy celoso. Siempre nos cuidaba mucho. Él y nosotros crecimos como hermanos. Es el último hijo de mis abuelos. Entonces crecimos como hermanos y siempre fue muy celoso. Entonces él decía, vamos a salir, pero siempre y cuando yo vaya con ustedes. Pero solas no salen. Era el guardaespaldas. Sí, de alguna manera. Nos cuidó mucho. Siempre estuvo con nosotros. Él siempre nos dijo, si van a probar cosas, lo van a hacer conmigo, pero no voy a permitir que nadie se aproveche de lo que ustedes hacen. Pasé por un proceso muy grande. El precio que tuve que pagar por alejarme de los caminos del Señor fue bastante grande. Y después me acuerdo que una cierta ocasión llegué a Tabernáculo de David, ya hecha pedazos, con el corazón roto, destruida. ¿Cuál fue lo que lo llevó otra vez de nuevo a acercarse a la iglesia? Al enterarme que estaba embarazada. Ok. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, fue algo muy raro. Yo me acuerdo que esa noche me fui para Safeway. Yo vivía cerca de un Safeway. Me fui para Safeway y agarré una caja de cervezas. Y una caja de pruebas de embarazo, porque pues ya tenía un mes de retraso. Entonces, cuando llegué a la casa, abrí una cerveza y me fui para el baño a hacerme la prueba. Todavía no le había dado ni un trago a la cerveza cuando vi que la prueba así rapidito se puso 2 rayitas. Nada de esperas. No, nada de esperas. Entonces dije yo, ¿qué hice? ¿O qué estoy haciendo? Entonces agarré la cerveza y la volteé. Me acuerdo que cierta ocasión a mí me explicaron y me dijeron, la palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos. Entonces dije yo, si yo quiero un niño sano y hermoso, tengo que cuidarlo desde ya. Entonces fue cuando yo decidí regresar a los caminos del Señor. Mi esposo, el papá de mi hija, en ese tiempo, creo que él de alguna manera se intimidó por el pensar o de la responsabilidad que implicaba tener un hijo. Y se alejó. Entonces me quedé sola. Y realmente fue algo bastante, bastante difícil que tuve que pasar sola. Siempre Dios pone ángeles en nuestras vidas y hubo una persona que me ayudó mucho. Me enseñó a trabajar lo que es el pelo. Yo había estudiado cosmetología en Honduras, pero estaba pequeña y los estudios que se obtienen en Honduras no son parecidos a los que se obtienen acá. Entonces ella fue la que me enseñó a trabajar. Regresé a Tabernáculo de David y me acuerdo que me senté con el pastor Héctor y con la pastora Teresita y les conté lo que me había pasado. Y en ningún momento me juzgaron. Si algo admiré siempre del pastor Héctor fue que él estaba ahí para apoyar a sus ovejas, que él estaba ahí sin necesidad de cuestionarlos o de hacerlos sentir peor de lo que ya uno iba. Entonces, me acuerdo que él me dijo, mire hija, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Pero vamos a orarle al Señor para que este bebé sea un bebé con propósito. Un bebé que Dios va a usar
cuando sea su momento, porque nada es casualidad. Y este bebé que viene en camino es su bendición. Cuídelo como su tesoro más preciado. Y si no tiene apoyo de nadie, aquí estamos nosotros que vamos a ser los abuelitos de este bebé. Entonces empecé otra vez a buscar del Señor. Luego de eso me levanté, empecé otra vez en las cosas del Señor, me sentía bien. En el 2014 nació mi hija, mi primera hija, y después de eso regresé. Mi hija tenía 6 meses cuando yo regresé con mi esposo, y siempre tuvimos problemas. 2015 fue un año de pruebas, de luchas, de dificultades como matrimonio, y decidimos movernos de estado. Decidimos movernos para New Jersey, empezar de cero ya, empezar de cero. Y pues allá me acuerdo que había una señora, era la mamá del esposo de una tía de mi esposo. Y ella siempre me decía, vamos a la iglesia, Stephanie, vamos a la iglesia. Mi esposo trabajaba en el roof, salía a las 4 de la mañana, llegaba a 10, 11 de la noche. Entonces ciertas ocasiones yo me iba con ella. Pero también hubieron muchos momentos en los que él y yo nos poníamos a tomar. Nuestra niña tenía 2 años. Y después de eso decidimos regresar, porque en lo único que nos ayudó, y creo que fue lo más importante que nos ayudó el viaje a New Jersey, fue en fortalecer nuestra relación. Oh, okay. Porque definitivamente nuestra relación, después de esas fechas, que fue en el 2016, nos fuimos nosotros para allá en el 2016 y regresamos en septiembre. En octubre nos casamos y en enero del siguiente año yo me reconcilié una vez más con el Señor. Wait, so ¿cuándo fue la primera vez que aceptó a Cristo? En dónde fue, en dónde sucedió eso? En la cárcel. En la cárcel. En una campaña. En una campaña que hicieron en la cárcel, ahí fue cuando yo acepté por primera vez al Señor, y ahí me regalaron lo más hermoso que es la palabra del Señor. Me regalaron una Biblia que hasta el día de hoy la guardo y la atesoro, no porque sea la Biblia más bonita, sino porque pues fue mi primera Biblia. Era una Biblia de pasta de papel, pero yo hasta el día de hoy yo la conservo, porque fue como yo me empecé a introducir en las cosas del Señor. I see, ok. So, en el momento que se hizo el llamado, o en el proceso que estaba asistiendo en los servicios, ¿qué sentía? ¿Qué sentía en el tiempo entonces? Porque su historia, o en su mente, ¿qué se creía? ¿Se creía así católica o no? ¿O se sentía, cómo era ese proceso? ¿Sí le costó? Yo creo que yo nunca me consideré nada. Siempre sabía que había un Dios, pero nunca me hice llamar ni católica ni nada. Oh, okay, Simplemente sabía que Dios existía, pero era hasta ahí. Y cuando acepté por primera vez al Señor, fue algo muy... haz de cuenta que cuando Dios te pone el ojo, te lo pone y no te lo quita. Porque de esto también mi amiga puede dar testimonio si un día fuera posible. Estábamos juntas hasta la parte de atrás de la campaña y el predicador nos llamó directamente y dijo, ustedes dos vengan al frente. Y ya nos profetizó y nos dijo, porque así dice el Señor, tú y tú van a ser usadas. ¿Su amiga era cristiana o también ella aceptó también? Ella también aceptó. ¿Ella también aceptó? Sí. So, ella no era cristiana tampoco. No. Ok, No era ok. cristiana. Ahí aceptamos las dos. Y de ahí para acá fue cuando, esa fue mi primera vez. Por eso digo, cuando yo me siento especial delante de Dios, porque hasta el día de hoy he podido ver cómo su mano me ha sostenido. Porque a pesar de tanto, o sea, todo mi proceso no fue bonito ni fue fácil, ni lo digo con orgullo.
lo que sí porto con orgullo es saber y decir de que hoy sí yo me puedo ser llamada hija de Dios. Porque después del 2017 yo me reconcilié, esta fue la última vez En New Jersey. acá. Oye, Ya acá. pero sí empezó a asistir allá en Allá en New New Jersey. Jersey, pero no era, o sea, haz de cuenta como que ibas, entrabas y por acá te entraban las cosas de Dios, por acá te salían Ok, y ok. nunca lo tomé en serio. Cuando llegamos acá, eh, Dios empezó a levantarnos. Cuando regresamos de New Jersey traíamos una deuda muy grande. No, mi esposo se puso a trabajar, yo me puse a trabajar, empezamos a pagar la deuda, pudimos pagar la deuda. Regresamos en septiembre de allá, nos casamos en octubre. Para enero, Dios ya nos había dado nuestro primer apartamento. Entonces agarramos nuestro apartamento, ya teníamos nuestros carritos y entonces fue cuando hicimos un servicio de acción de gracias en nuestro apartamento y ahí fue donde yo me reconcilié. Ok, En en ese su propia servicio, en casa. mi Ok, casa, ya. ok. Entonces yo esa noche yo declaré mi casa para honrar y glorificar el nombre de Dios y que todo el que entrara a mi casa, esa persona iba a salir de ahí, si iba cargada o cansada, Dios iba a hacer algo. Y hasta el día de hoy creo que Dios nos ha respaldado con eso. Creo que Dios ha sido más que fiel. Pues me reconcilié en el 2017 y los problemas con él siguieron. Él tomaba, él consumía drogas. Yo me enojaba muchísimo todo el tiempo. Yo estaba peleando con él cada vez que llegaba. Pero llegó un momento en que el Espíritu Santo me hizo sentir de que como ayuda, la mejor manera de hacer que tu esposo llegue a los pies del Señor no es peleando, ni discutiendo, ni alejándolo con reclamos. Eh, yo me acuerdo que esa noche él me dijo, Flaca, me voy a llevar tu carro. El de él estaba dañado, no estaba funcionable, no se podía utilizar. Entonces me dijo, Flaca, me voy a llevar tu carro y yo te voy a ir a recoger al salón en la noche que salgas. Pues me dejó plantada esa noche, nunca llegó. Eh, yo me vine, ya no podía venirme en bus porque el último bus pasaba a las 9 de la noche y yo esperándolo a él se me vino el último bus. Entonces, le llamé a uno de mis clientes que era muy buen cliente del salón y muy buen amigo. Ahora, para la honra y gloria del Señor, también es convertido. Oh, ¿en serio? Ok, Ya, qué bueno. ya. Entonces, yo le hablé y le dije que si me podía venir a dejar a Petaluma. Y me dijo, sí, yo te llevo. Me vino a dejar. Yo venía enojadísima esa noche. Pero cuando yo entré al cuarto donde vivíamos, haz de cuenta que alguien me agarró yo abracé a la niña y como que alguien me hizo así, me empujó por mi espalda y yo me arrodillé, caí arrodillada. Fue algo muy extraño, entonces lo único que hice fue orar. El coraje que traía empezó a pasar, a Ok, pasar, a ok. pasar. Él llegó creo que como a las 11:30 o 12 de la noche a la casa. Yo llegué del trabajo, le hice cena, después de que oré, me pasó el coraje que tenía, yo le hice cena, él llegó a la casa y no se quería bajar del carro. Yo creo que él por primera vez estaba avergonzado por hacer algo como eso. Y entonces, le mandé a hablar con mi cuñada y le dije, dígale a Edwin que baje. Y me dijo, no quiere. Y le digo, ok, déjelo entonces. Lo dejé y al ratito entró mi cuñada otra vez y le dije, vaya a hablarle, dígale que venga a dormir. Cuando entró al cuarto, entró con la cara agachada. Y le dije yo, ¿ya comiste? Y me dijo, ya. Entonces le dije, ok, acuéstate, descansa. Y me dijo, ¿podemos hablar? Y le dije, no, hablamos mañana, descansa. Lo acosté, le Buena quité los movida. Good move, zapatos, good move. ya, le quité los zapatos y lo tapé, se durmió.
El siguiente día yo me levanté y me fui a trabajar. En la noche que llegué, él estaba esperándome para que platicáramos. Y le dije, yo ya no quiero discutir más contigo, yo ya no quiero pelear, yo quiero hacer las cosas bien. Contigo o sin ti yo voy a continuar. Él y yo ya estábamos casados. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Gracias. Gracias por no reprocharme nada. Y le dije, no te preocupes. Y le dije, voy a bañar a la niña. Y me fui. Eso fue todo lo que hablamos esa noche. Y después de eso, como que todo empezó a cambiar. Nuestra relación empezó como a fortalecerse, empezó a haber confianza, empezó a haber comunicación y sobre todo amor. Y hasta el día de hoy hemos llegado a construir un matrimonio. Yo creo que nuestro matrimonio está basado en verdad, en amor, en confianza y en comunicación. Porque no tomamos una decisión si no lo consultamos ambos. Y hasta aquí, puedo decir, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Wow, eso es un bonito gesto que hizo que lo dejara que se durmiera y que al siguiente día lo hablara. A veces los hombres, eso es lo que necesitamos a veces, y actuó sabiamente, sabe construir su casa, Ujú. So, wow, felicidades, qué bueno, porque a veces, sí, de otra forma, si usted hubiera empezado a alegar y así, y él también estando debajo alguna Ujú. influencia, pudo haber sido resultado en otro rumbo, pero that was good, that was good. Wow, so, ahorita, si lo que yo entiendo y lo que veo es que a veces, miren, con lo que me está contando, a veces en la forma que Dios trabaja. A veces, lastimosamente, bien sea que Dios nos lleva a través de ese camino o a veces nosotros mismos nos metemos en esas situaciones, pero ah, qué bueno que usted entendió y pudo ver el llamado de Dios, porque en el momento que venía en el desierto pensó en Dios. Yo Ujú. pienso que tuvo mucho que ver en la familia donde creció, porque sí le hablaban de Dios. Su Sí, abuelita lo llevaba a la correcto. iglesia. So, en eso empezó a comunicar con Dios, porque a veces no le hablamos a Dios. Y a veces no importa cómo le hablamos, a veces, como dijo, lo empezó como por decir, probándole a Dios o tentándole. "Hey, si Ujú. tú no te demuestras y esto y lo otro, ¿no? Pero sea como sea, a veces Dios nos dice que nosotros le traigamos nuestras cargas a Él, que Ujú. nos vayamos como estemos, ¿no? So, desde entonces empezó a notar la necesidad, porque a veces nosotros, el ser humano a veces sabe que tiene una necesidad y sabe que hay un Dios, pero le damos la espalda a Dios, ¿no? Pero lo que hizo fue sabiamente porque empezó a comunicar con Dios en el camino y estando en la cárcel y en su proceso con su esposo. Estaba hablando con Dios y confiando en Dios y a través de la palabra de Dios sabía lo que estaba haciendo, especialmente cuando supo de su hija, porque lo peor que pudo haber hecho es seguir tomando, Ya, pero definitivamente. la palabra lo guió. Ya sabía que los hijos son una bendición. La palabra de Dios, cada vez que lo escuchamos, se nos va y se nos queda en la mente o en el corazón y en el momento adecuado empieza a florecer en nosotros. Dice, no, esto no está bien. Empezó a tirar la cerveza y empezó a enfocarse, porque de otra forma se hubiera dañado usted y daña a su bebé. Ujú. So, la palabra de Dios es tan fuerte que nos guía, pero sobre todo Dios lo ha venido guiando poco a poco y traerlo a los caminos de Él hasta hoy en día, poco a poco, y es muy bonito, y es muy bonito para mí de ver cómo Dios empezó a obrar en su vida, que a través de su circunstancia en el desierto, en la cárcel, y su matrimonio, y hasta acá, está hoy. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que para que el oro sea
oro refinado debe ser procesado por fuego. Entonces yo creo que a lo largo llevo, podría decir, 14 años de que conozco del Señor, y en los 14 años han sido muchas luchas, muchas pruebas, muchas dificultades, pero en todas siento que Dios me ha dado la victoria. En todas siento que he podido ver y he podido aprender cada día más de lo que es el poder poner a Dios de primero en tu vida. Porque la palabra de Dios nos dice de que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadido. Amén, amén. Entonces, en mi casa, nuestro centro es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. En nuestro matrimonio, nuestro centro es el Señor Jesucristo. En todo lo que hacemos no tomamos una decisión si Dios no está en el asunto. ¿Por qué? Porque cuando tomamos una decisión por nuestra propia cuenta, es cuando las cosas fallan. Es cuando las cosas empiezan a derrumbarse o a tomar otro rumbo, que no es el que tal vez Dios quiere. Pero cuando tú pones a Dios como primero en tu vida, que no importa lo que esté pasando, tú sabes de que le estás dando la prioridad a Dios, Dios se agrada y te exalta en público. Entonces, tú conoces bastante de nuestra vida y nosotros somos, gracias a Dios, una persona de que muchas veces llegan a nuestra casa matrimonios. Este es un proyecto que tenemos en mente ahorita y que estamos pidiéndole la dirección a Dios y esperando su tiempo perfecto para poder empezar a hacer como en vivos para acerca de nuestro matrimonio, de cómo Dios lo ha cambiado, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas desde que iniciamos en el 2012. Y ese es un proyecto que tenemos ahorita y estamos esperando la respuesta de Dios para saber cuándo y de qué manera podemos trabajar en esto. ¿Por qué queremos trabajar con esto? Porque hemos visto, yo en lo personal, he visto parejas que definitivamente están más rotas, y creo que Cristo vino a unir familias. Así es. Vino así a es. unir matrimonios. Él no vino para hacer separaciones. Entonces, yo siempre creo que si hoy, hasta el día de hoy, Dios me tiene aquí, yo siempre le digo a mi esposo, ¿sabes, amor? A veces todavía no logro entender cuál es mi llamado, en dónde Dios me va a usar. Pero el año pasado fue un año que fue bastante difícil espiritualmente. Yo le digo a él, entre yo más quería buscar de Dios, más desánimo llegaba, más problemas llegaban. Y no en mi matrimonio, sino que llegó un punto en el que llegamos a trabajar el año pasado trabajamos tal vez con creo que unos 6 matrimonios. Llegamos a trabajar con unos 6 matrimonios, pero cada vez que nosotros hablábamos con estas parejas, o cada vez que hacíamos algo, sentía que yo me iba debilitando. Yo me iba debilitando y entonces empezaba a entrar como el desánimo. Y yo me acuerdo que ahorita en diciembre del año pasado yo le dije al Señor y hablé con Edwin y le dije, ¿sabes qué, amor? Creo que es tiempo de levantarnos. No estábamos, yo no te voy a decir que estábamos en el mundo porque pues en nuestro corazón siempre estaba, Edwin siempre dice, las mujeres suelen tener más cargo de conciencia que nosotros los hombres. Y es por naturaleza. Pero yo le digo, yo no le llamo cargo de conciencia. Yo le llamo temor al Espíritu Santo. Temo. Cada vez que yo le fallo a Dios, cada vez que en mi corazón entra aquella desesperación, aquella angustia, aquella ganas de llorar y quiero presentarme delante de Dios, pero muchas veces me avergüenzo y le digo, Señor, soy yo otra vez. Entonces en diciembre él y yo nos tomamos de la mano
y quisimos empezar el año. Dijimos, vamos a terminar el año bendecidos y en victoria porque Dios nos tiene con vida. Dios hasta aquí nos ha podido dar las victorias en todo lo que hemos emprendido y creo que es justo que nosotros le demos a Dios lo mínimo que Él se merece de nosotros, es que le seamos fieles en lo más que podamos. Entonces, ¿qué pasó? El 25 de diciembre me enfermé muy, muy feo. Yo le digo a él, yo sentí que me iba a morir. Fue muy difícil para mí el poder hasta pararme, ponerme de pie si no iba acompañada de él o de mis hijas. Siempre me estaban ayudando porque me puse muy mal, pero siempre soy de las mujeres de que, ok, te sientes mal, pero te tomas una pastilla, dejas que te pase un poco el dolor y te levantas y sigues. Entonces, el 25 en la mañana yo estaba que no me podía ni detener de pie. A las 5 o 6 de la tarde ya me sentía mejor. Agarré el básquet de ropa sucia, me fui a lavar, a planchar. Y el 27 estaba bien. Como que nada había pasado. Terminamos el año y dijimos, bueno, el sábado, nuestro plan, el primer sábado del año, dijimos, vamos a ir al ayuno, vamos a hacer nuestra célula y vamos a cerrar la noche con la vigilia. Pero él ya se venía sintiendo mal. Estaba como, le salieron unas piedras en los riñones y se estaba sintiendo mal. Entonces fue 22 días de proceso. Como te digo, entre más queremos acercarnos a Dios, más luchas van a venir a tu vida. Sí, sí, entonces, estuvimos esos 22 días, entrábamos y salíamos del hospital. A veces solo llegábamos a la casa y nos regresábamos al hospital porque él se vio muy, muy mal. Y pero el proceso fue hermoso. A pesar de que él estaba sufriendo, y yo le digo, I'm sorry, mi amor, de que te tocó a ti sufrir físicamente los dolores, pero aunque yo no estaba sufriendo los dolores físicamente, yo los estaba viviendo con él. Sí, porque lo veía él. Ajá, entonces, cada vez que a él lo medicaban y se quedaba dormido, yo lo que hacía era arrodillarme, ahí en el hospital, arrodillarme y pedirle a Dios y decirle, Señor, sé que te hemos fallado, pero mira nuestras vidas, tú que escudriñas el corazón del ser humano, aquí estamos. Queremos buscarte, queremos levantarnos y queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Nos presentamos delante de ti, yo me presento delante de ti como un sacrificio. Haz morir todo lo que no te agrade de mí. Y ahorita, Agustín, yo he podido ver la mano de Dios de una manera muy grande en nuestras vidas. Nuestros hijos están bien. Y pues nuestras metas siguen adelante, confiando en el Señor de que Él hará de nosotros lo que Él tenga que hacer en nuestras vidas. Y de la manera que sea, pues siempre le decimos, Señor, aquí estamos. Porque la palabra de Dios dice que la mía sigue siendo mucho, pero los obreros siguen siendo pocos. Entonces, mi oración a Dios siempre ha sido esta últimamente. Y siempre digo, como decía el salmista David, tú, oh Dios, jamás despreciarás un corazón contrito y humillado. Y yo pude ver la mano de Dios la última vez que Edwin estuvo en el hospital en Napa. Lo trasladaron a Napa. Y esto te lo cuento como para que veas lo que Dios hace con sus hijos. Amén. El hospital de Napa es un hospital donde los cuartos están divididos, 2 camillas, 2 personas, 2 enfermos en cada cuarto. En el hospital de Napa solo hay un solo cuarto, que es privado. Cuando llegamos, lo pusieron a él en un cuarto doble. Pero como a la media hora de que lo anestesiaron, lo durmieron y todo para calmar los dolores que él llevaba, llegó la enfermera y me dijo, Stephanie, me dijo, estamos viendo, me dijo, la posibilidad de darles un cuarto. Y le dije, pero estamos viendo, me dijo, porque es el único cuarto que hay privado. Y le dije, está bien, muchas gracias. Se me olvidó el nombre de ella.
Y y como a la media hora después de eso nos llamaron, ya lo pusieron en un cuarto solo. Entonces yo pude darme cuenta de que Dios quería que él y yo, más que él y yo estuviéramos en privado. Wow. Ya, que él y yo pudiéramos, yo la primera noche casi no dormí porque pues no había un sofá, no había más que una silla. Entonces dije yo, no voy a dormir en esa silla porque voy a amanecer mal. Mejor me arrodillo y lloro. Y entonces yo me acuerdo que me arrodillé y empecé a orar y empecé a orar. Entonces yo le decía, Señor, ya sácanos de aquí. Ya no quiero estar en los hospitales, ya no quiero estar viéndolo a él sufrir. Ya, por favor, levántanos el castigo. Y le decía muchas veces, porque yo soy de las personas, Agustín, que muchas veces solamente callo. Yo me arrodillo y no le digo nada al Señor. Solo en mi mente le digo, Señor, tú conoces mi corazón, aún mejor de lo que yo lo conozco. Esta noche solo quiero callar y quiero escuchar. Quiero escucharte. Quiero sentirte. Cuando yo callo es cuando siento que el Espíritu Santo viene, redarguye mi corazón tal vez de lo malo que he hecho y es cuando realmente siento más la presencia de Dios. Porque muchas veces yo siempre le digo, tal vez no soy de las personas que oran de lo más bonito. Tal vez no podré ministrar tu corazón con palabras hermosas, porque no hay nada más hermoso que tú. Pero aquí estoy, aquí está mi corazón, aquí está mi vida y haz de ella lo que a ti te plazca mejor. Wow. Dios ha sido tan grande con ustedes y yo veo cada vez que llego en sus casas, yo siento la paz, la tranquilidad y pues Dios está obrando grandemente con ustedes y yo sé que los va a ir guiando. Hablaba de que sí van a empezar a hacer unos lives y pues adelante. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para ustedes y tienen mucho de qué ofrecer, de qué hablar, aconsejar, ayudar a los necesitados. Y pues los felicito, sigan adelante. Y me pregunto que si tuviera algo que decirle a la audiencia sobre su cambio desde que empezó a conocer a Cristo, ¿qué les recomendaría si ellos están pensando en tal vez será o tal vez pensando o tal vez están en ese proceso donde uno dice, ¿será que existe Dios? Dios, si tú existes, enséñate o algo. ¿Qué les diría a ellos? Yo pienso que a lo que yo he vivido, lo primero que les diría es que sí, realmente Dios existe. Pero que la mejor manera de poder sentir la presencia de Dios es humillarnos, es dejando que Él obre en nuestras vidas y permitiéndole al Espíritu Santo que Él entre a nuestro corazón. Cuando tú le das o cuando tú le permites al Espíritu Santo que haga lo que tiene que hacer en tu vida, no importa la circunstancia, no importa el proceso, no importa el dolor que estés viviendo o por la dificultad que estés pasando, Él se especializa. Porque cuando nosotros creemos que ya todo se ha acabado, que ya no hay salida, que ya no hay solución, es ahí cuando Dios empieza a orar. Amén. Y si tú eres un elegido de Dios, Dios te va a llevar hasta la máxima desesperación. Hasta la máxima desesperación para saber de que Dios tiene un propósito en tu vida. Y se va a cumplir sí o sí. Sí o sí, porque en la palabra de Dios estás dice, marcado. Sí, la palabra de Dios dice que aún antes de ser concebido en el vientre de vuestra madre, Él ya sabía cuál iba a ser nuestro propósito en el mundo. O sea, hemos sido elegidos desde el vientre de nuestra madre. Entonces, si Él tiene un propósito en nuestras vidas, se va a cumplir sí o sí. Se va a cumplir, amén, amén. No hay manera de evadirlos y vemos el caso de Jonás, cuando lo mandó a Nínive, ¿no? De que lo mandó a predicar a Nínive y él se fue a Tarsis. ¿Y qué pasó? Terminó al final yendo a Nínive. Entonces, cuando eres un elegido, cuando eres un escogido de Dios, Dios se va a
a ser real en tu vida, sí o sí. Amén, Y va a hacer amén. que tú seas de bendición para otras personas. Solo está en que nosotros realmente le demos el espacio al Espíritu Santo. Porque ¿qué pasa? Muchas veces estamos en la iglesia y solo vamos como cuando íbamos a la escuela a calentar las sillas y no aprendíamos nada. No aprendíamos nada. Así como entrábamos, muchas veces salíamos de la escuela y así nos pasa en la iglesia. Sí, A veces vamos, nos predican de amor, de bendición, de arrepentimiento, de que debemos de buscar de Dios, de que nos acerquemos a Dios y de que toda nuestra vida será mejor en los caminos de Dios. Pero sin embargo, muchas veces no queremos. sí, sí es cierto, sí es cierto. Ujú. Wow. Se me viene una pregunta, antes que se me olvide. A ver, En el proceso, después de de su transformación, después que aceptó a Cristo, ¿hubo un momento en su proceso o tal vez se le ocurre ahora de algún arrepentimiento de haber agarrado este proceso o de haber conocido esta verdad? no, jamás. Creo que el conocer de Dios ha sido lo más hermoso que me ha pasado en la vida. El poder saber de que eh, Dios entregó su vida en la cruz del Calvario para redención de nuestros pecados, el saber de que dio a su Hijo unigénito para que entregara su vida en esa cruz ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y si me tocara volver a pasar todo lo que viví para conocer del Señor, yo lo volvería a hacer, sin Wow. duda alguna. Recomendaría yo sé que a su familia ya lo está recomendando, Ujú. a sus amigos, a cualquier extraño a los caminos de Cristo. Por supuesto. No importa la edad, no importa el tiempo, no importa dónde estemos, Dios ahí se hace presente. Amén, Dios amén. ahí se hace presente porque Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Ha estado en todo lugar. Y si las personas que van a ver este podcast pudieran realmente saber, estoy contando solamente una parte de todo lo que he vivido, de todo lo que el proceso que Dios ha tenido conmigo desde que lo conocí. No ha sido fácil, pero lo que sí puedo decir es que la palabra de Dios dice de que yo me tomo muy en serio las promesas de Dios y la palabra de Dios dice, confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Él venció la muerte y sabemos de que si tomados de la mano de Dios, también nosotros podemos vencer todo Amén. obstáculo, todo problema, depresión, yo no sé, tantas cosas que pasamos a diario en nuestras vidas, pero sí sé que tomados de la mano de Él, todo es posible. Todo es posible, sí. Y pues sí, el propósito de este podcast también está de que si alguien allá afuera esté pasando por cualquier situación que sea, no duden en marcarnos, acercarse a nosotros, porque a veces nos encerramos, ¿verdad? Ujú. Nos encerramos, no sabemos con quién contar, pero la mayoría de nosotros hemos pasado por varias situaciones que siéntanse libre de poder conectarse con nosotros y de nosotros, siéntanse libre y nosotros aquí estamos, ¿verdad? Así ¿Está es, dispuesta por a supuesto, ayudar a alguien que esté pasando en alguna situación claro que donde sí. pasó? Esto es el propósito de esto, esto es la intención de esto, estamos aquí para ayudar y revelar una verdad, la verdad de Dios, la verdad de Cristo de que sí, con Dios hay paz, hay tranquilidad, hay gozo, hay Hay esperanza. superación, hay esperanza. Ujú. Y pues si alguien que está viendo este podcast está buscando una paz, sabe con quién acudir y cómo ha hecho usted, pues arrodillarse, empezar a hablar con él, Sí, empezar a comunicar, empezar a decirle nuestra situación. Porque pues a veces, muchas veces no podemos hacer eso, pero hay que empezar por algún lado, ¿no? Empezar a hablar claro. con él. Stephanie, muchísimas gracias por compartir tu historia. Tu testimonio es una muestra de que no hay oscuridad tan profunda que la luz de Cristo no lo pueda alcanzar. Amén, así es. Amén, amén. Y a todos ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Oscuridad a la Luz. Y recuerden, las vidas siguen siendo transformadas, una historia a la vez.
Hasta la próxima. Que el Señor los bendiga. Adiós.